En el tema de este video veremos lo que son las derivadas implícitas, pero antes propiamente de ver lo que es una derivada implícita voy a analizar una función y igual a 3x a la cuarta. Esta función, si yo la derivo, la derivada va a ser y' es igual a 12x al cubo. Y hay algunas precisiones que hacer tanto para lo que es la función como para lo que es la derivada de la función y. Entonces, como número 1, la primera precisión que voy a hacer es que a la función y se le llama función explícita, ya que en la ecuación que representa dicha función está despejada y. Y número 2, en el caso de la función y igual a 3x a la cuarta, la derivada de y va a ser y'. Muy bien, ahora vamos a suponer que yo tengo ahora la función 7x al cubo y a la cuarta menos 2x igual a 3y por x. Hay una diferencia sustancial de la función que acabo de escribir con respecto a la función y igual a 3x a la cuarta. Si ustedes observan bien ambas, lo que pueden apreciar es que en la segunda función no está despejada la variable y. Entonces, mi primera conclusión con respecto a esta nueva función que acabo de escribir es que al no estar y despejada en la función, estoy hablando de una función a la que se le llama implícita. Y como segunda observación con respecto a esta función implícita es que, aunque es una función implícita y y no está despejada, si yo quiero sacar la derivada de esta función, la derivada de esta función seguirá siendo y'. Ahora, hay dos reglas que vamos a seguir y que les pido que no olviden para el caso de que tengamos que derivar una función implícita, porque a partir de, en este tema específicamente, vamos a derivar solamente funciones implícitas. Entonces, las reglitas para las derivadas implícitas son las siguientes. Número 1. La primera regla para una derivada implícita es que voy a derivar x según lo hemos visto hasta ahorita. Es decir, se utilizarán los teoremas básicos, la regla de la cadena, trigonométricos, exponenciales, logarítmicas, etc. Siempre y cuando lo que esté derivando sea x. Y la segunda regla que voy a utilizar es que cuando derive en una implícita a y, voy a seguir un teorema específico. Entonces, el teorema que voy a utilizar para derivar y en una derivada implícita es lo que ustedes conocen como la regla de la cadena. La derivada con respecto a x de y a la n en una derivada implícita es igual a n por y a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de y, que es y'. Entonces les pido que no olviden que cada vez que se encuentren y a la n en una derivada implícita hay que usar este teorema para poder derivar, y que si lo que van a derivar es x, se va a hacer según los teoremas vistos hasta el momento. Hay un pequeño procedimiento que se puede seguir en el caso de que se quiera obtener la derivada implícita de una función. Son 5 pasos que son muy sencillos y les puede facilitar mucho la resolución de los problemas. Entonces, el primer paso del procedimiento es el siguiente. Se derivan todos los términos de la función, ya sea un término que contenga x o que contenga y a la n o que contenga x por y a la n, vamos a derivar según conocemos. Segundo paso, se van a efectuar las operaciones indicadas.
Tercer paso. Se transforma la ecuación en otra equivalente de tal manera que en el primer miembro se tengan los términos que contienen y'. Paso número 4. En el paso número 4 se factorizará y'. Y posteriormente a factorizar y', en el quinto paso, lo que yo voy a realizar es despejar y', ya que y' es la derivada de la función y es lo que estoy buscando. Muy bien, entonces vamos a recapitular. Para derivar implícitamente, primero derivo todos los términos de la función, ya sean x o y. Si son y, específicamente se utiliza la regla de la cadena. Número 2, efectúo las operaciones indicadas. Número 3, voy a poner del lado izquierdo de mi ecuación los términos que contengan y'. Después factorizo y'. Y finalmente despejo y', ya que y' es la derivada de la función implícita que estoy buscando obtener. Para que quede claro, ya finalmente vamos a realizar un ejercicio y me dan la siguiente función implícita. Y esta función tengo que derivarla implícitamente, que es la instrucción de hecho que me están dando. Dice la instrucción: mediante derivación implícita obtenga la derivada con respecto a x de la siguiente función. Muy bien, entonces lo que realizo primero es, voy a derivar todos los términos y el primer término que tengo es este, el segundo término que tengo es este, del lado derecho, izquierdo, perdón. Y del lado derecho tengo este término y este término. Todos los términos se tienen que derivar. Y lo que tengo en el lado izquierdo, en el primer término, es una multiplicación de 4 por x al cubo por y cuadrado. Entonces, voy a utilizar el teorema que dice que dejo fuera el 4 y lo voy a multiplicar por la derivada de la multiplicación que existe entre x cúbica y y cuadrada. La regla de la multiplicación, si recuerdan ustedes, es la primera por la derivada de la segunda, y la derivada de la segunda es y cuadrada, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena, por 2 veces y a la 1, porque disminuyo el 2 en 1, multiplicado por y', más la segunda por la derivada de la primera, que como es x se deriva de manera normal, entonces es por 3x al cuadrado. En este momento yo ya derivé esta sección que tengo aquí. Voy a ir ahora por más x al cubo. Entonces tengo más la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Y eso va a ser igual, lo voy a poner aquí abajo porque ya no me ocupo, va a ser igual a lo que tengo del lado derecho de la ecuación. Y tengo del lado derecho de la ecuación tengo dos términos. Tengo primero un término que es 12, en donde yo sé que la derivada de una constante me va a dar 0, entonces va a ser igual a 0, menos, y vuelvo a encontrar un producto, x por y vuelvo a aplicar la regla de la multiplicación, que sería la primera por la derivada de la segunda, que sería 1 y a la 0 por y', más la segunda por la derivada de la primera, que es la derivada de x, cuyo resultado es 1. Y hasta ahí vamos ya derivando toda la expresión. Siguiente paso, lo que voy a hacer es lo que decía mi segundo paso, que es realizar las operaciones indicadas. Y entonces tengan en cuenta que este 4 que tengo aquí está multiplicando a toda
esta expresión que tengo de este lado. Entonces ya realizando la multiplicación me quedaría que es 4 por 2 son 8, x al cubo, y a la 1 por y' más 4 por 3 son 12, x al cuadrado por y cuadrada, más 3x cuadrada, y esto es igual a este menos que tienen aquí va a afectar a toda la expresión, y entonces me queda que es menos x, 1 por y a la 0 que es 1 pues me da 1, y 1 por y' pues me va a dar y'. Y este más, menos por este más me va a dar menos, y por 1 me da y. Y hasta ahorita ya realicé las operaciones indicadas. Enseguida lo que tengo que hacer es, lo que me dice el procedimiento es que tengo que pasar del lado izquierdo de mi ecuación todos los términos que tengan y' y del lado derecho los que no lo tengan. Entonces me quedaría aquí como 8x al cubo y por y' más x por y', y esto va a ser igual a menos y, menos 12x al cuadrado y cuadrada menos 3x al cuadrado. El siguiente paso del procedimiento decía que ahora tengo que factorizar y' del lado izquierdo de la ecuación y me queda que y' multiplica a 8x al cubo por y más x, y del lado derecho de la ecuación queda tal cual. El último paso del procedimiento decía que tengo que despejar y. Lo voy a hacer en el siguiente paso y me queda entonces que y' va a ser igual a. Ustedes tienen aquí este factor que está multiplicando y'. Si quiero despejar y', este factor que está multiplicando tiene que pasar dividiendo a todo el lado derecho de la ecuación. Y entonces me queda que y va a ser igual a menos 12x cuadrada y cuadrada menos 3x al cuadrado menos y sobre 8x cúbica y más x. Y en este momento, como yo ya tengo y', pues ya tengo la derivada de mi función. Y el problema se termina aquí. Espero que haya quedado claro. Como quiera haremos problemas de mayor dificultad en el salón de clases. Gracias.